Perfecto, Jorge. A mí siempre me ha parecido curiosa esa postura muy prevaleciente en ciertos sectores radicales en el mal sentido, que ven, por ejemplo, la idea de visitar otras culturas o de, en este caso concreto, ir a Europa como un sinónimo de apoyar el capitalismo salvaje. Esa expresión me gusta bastante. Y yo pienso que hay que ser críticos del capitalismo, pero conocer bien cómo funciona el sistema económico, ser críticos de fenómenos económicos específicos, más no del acto solamente de visitar países. Y en mi caso, yo tuve la fortuna de poder tener esta experiencia de viajar a Inglaterra porque mi papá, que tuvo unos orígenes muy humildes, tuvo la oportunidad de hacer sus estudios de doctorado en Newcastle. Ese fue el motivo por el cual nosotros viajamos la familia. Mi papá es un ejemplo de gran superación, de disciplina, de dedicación. Ha llegado a ser escritor, profesor de la universidad, a pesar de tener muy escasas oportunidades. Se crió en un entorno muy pobre, hijo de campesinos, sin educación, y él por su perseverancia llegó a consolidar la oportunidad de realizar un doctorado. Entonces esa fue la razón por la que pudimos viajar. Y en general mi familia es de orígenes muy humildes, pero una característica es que he tenido familiares que se han superado inmensamente pese a las adversidades. Por ejemplo, mi mamá también logró ser profesional de colegio, maestra, una gran maestra, con mucha sensibilidad, mucho conocimiento, pero también de unos orígenes bastante humildes. Y sobre todo tengo un familiar, un tío abuelo que falleció en la tragedia de Armero, y mi tío abuelo Misael Devia hizo solamente hasta quinto de primaria, pero a pesar de solamente tener la primaria, que hizo en un año porque lo promovieron por su gran inteligencia innata, Misael, a lo largo de una vida sumamente difícil en la que tuvo que trabajar teniendo apenas 9 años, tuvo que dejar la casa e intentar buscar la forma de sobrevivir. Se interesó por el folclore, y a propósito de Segundo Flores y su experiencia musical, me hace pensar en mi tío abuelo, que justamente fue un folclorista, se dedicó a investigar las tradiciones míticas, culturales, desde las creencias, costumbres, tradiciones, hasta el léxico de los campesinos de una región en Colombia llamada el Tolima. Y mi tío abuelo también exploró el ámbito de la música, fue compositor, rescató muchas coreografías de bailes auténticamente investigados por él en el Tolima, que era algo que en ese momento era inédito porque nadie se preocupaba por rescatar esas tradiciones y costumbres culturales. Y consagró todas sus investigaciones en una obra publicada póstumamente que se titula Folclor Tolimense. Él también escribió cuentos, escribió una novela llamada Horizontes Campesinos. Entonces, a lo que voy es que en mi familia ha habido esa constante de superar las adversidades, pero siempre de la mano de la cultura, sea la literatura, sea la música. Es algo que ha caracterizado a mi familia, y yo valoro mucho esos ejemplos. Ajá. Bien, es parte de la experiencia. Por ahí la anotamos en vista de que, como sabemos, pues tenemos audiencia a nivel mundial. Y también vamos a conversar algo un poco más sobre ya la parte del pensamiento hacia la filosofía social y política, ¿no? Que has estado investigando, tu trabajo como profesor actualmente de filosofía. Y por ahí nos anotabas que específicamente acerca del pensamiento económico de Karl Marx a lo largo de sus estudios de pregrado, ¿no? Y bueno, siempre también está el contrapunteo que tú seguramente lo conoces, ¿no? En torno a lo que, por ejemplo, significa, a pesar del reconocimiento que le da
oposición bolivariana al marxismo, pues uno de los principales detractores de Bolívar y que lo anula por completo es Carlos Marx, ¿no? Lo acusa de cobarde y no sé qué más. No sé hasta qué punto eso es cierto. También hay otro dato ahí que hablan de que Carlos Marx pues, nunca trabajó en su vida, que vivió a expensas de sus padres, no pagaba ni un solo céntimo a pesar que se encargaba de las tareas domésticas ni de cuidar de sus 7 hijos. Lo mantuvieron pues incluso Engels y su esposa. Nunca realizó el mínimo esfuerzo por visitar una fábrica, conocer un sistema productivo. Es parte de lo que se sabe, ¿no? Dentro de los relatos que uno encuentra a través de aquellos que se han dedicado a rebuscar. No sé hasta qué punto pueden ser totalmente certeras. Que era un bohemio también, ¿no? Lo acusan de borracho, que se gastaba la plata de sus padres, ¿no? Y que vivió de la herencia de su mujer. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Tú que has estado un poco más cerca de pronto revisando las anotaciones biográficas de Karl Marx, Nicolás. Me parece una cuestión muy importante, Jorge, de discutir, porque cuando se habla del pensamiento de Marx, sea su filosofía para comprender la historia, el materialismo histórico o su teoría económica que desarrolla principalmente en los 3 tomos del Capital, hay una serie de prejuicios que provienen de la discusión política. Entonces, adicionalmente a lo que mencionaba Jorge, hay muchos prejuicios, sobre todo con relación a lo que ocurrió en la Unión Soviética, en la China después de la revolución maoísta, en lo que se ha denominado el socialismo real. Y algo en lo que yo he insistido en mi investigación sobre Marx es que hay que separar el ámbito de la producción teórica de esos asuntos políticos que tienen que ver con prejuicios ideológicos. ¿A qué me refiero? Cuando uno rescata de la teoría económica de Marx, por ejemplo, la definición de qué es una mercancía como valor de uso, como valor de cambio, cuando uno rescata la descripción rigurosa del ciclo del capital en sus 2 momentos, los tipos de circulación de mercancía, la producción de plusvalía absoluta y relativa, la manera en la que Marx explica las dinámicas del mercado, su teoría de las crisis, va a encontrar que hay una serie de conceptos desde trabajo abstracto hasta capital orgánico, desde capital constante hasta la categoría del salario, que son conceptos que desarrolla Marx a lo largo de un trabajo muy riguroso. Dice Isaiah Berlin que Marx invertía 9 horas diarias en el Museo de Historia Británico, y cuando se lee El Capital encontramos múltiples referencias a la tradición de la economía política, desde John Locke hasta Ricardo y Adam Smith. Encontramos también múltiples referencias literarias, está Shakespeare, están incluso los diarios de Cristóbal Colón citados. Entonces es un trabajo sumamente rico y monumental que reúne filosofía, economía política, historia y los conceptos que nacen a partir de esa labor investigativa que desarrolló Marx con muchísimas dificultades en su exilio mientras estuvo en Londres desde 1850 hasta cuando muere en 1883, son unos conceptos que no pueden demeritarse ni desvirtuarse acudiendo a la crítica de la persona de Marx o acudiendo a lo que sucedió tristemente en la Unión Soviética o en China o en cualquier otro país mal llamado socialista. ¿Por qué? Porque un concepto como el de la plusvalía, un concepto como el del trabajo enajenado o el del ciclo del capital, tiene que demostrarse en la realidad empírica del sistema económico. Y por lo tanto, decir que Marx era un borracho, que Marx era un mantenido, no desvirtúa ni afecta de ningún modo la relevancia de su pensamiento económico. Ahora, con respecto a la biografía, me parece que como ha sido el filósofo que más ha estremecido el mundo con sus ideas, el filósofo cuyas ideas malinterpretadas desafortunadamente, pero han causado verdaderas revoluciones, hay toda una serie de intereses políticos por desvirtuar su imagen. Con respecto a la idea de que fue un borracho, yo diría, si uno lee cualquier obra de Marx, desde sus artículos como contribución a la crítica
de la filosofía del derecho de Hegel, que fue un artículo que escribió cuando tenía 26 años en el 44, 1844, o viendo una obra como La Sagrada Familia, la ideología alemana, como los Grundrisse, como contribución a la crítica de la economía política y sobre todo el capital, vamos a encontrar una persona que era tan rigurosa que tenía un diario destinado a estudiar química orgánica para entender cómo funcionaba el capital agrario. Tenemos una persona tan rigurosa que para calcular la plusvalía y la tasa de explotación de un número n de trabajadores en una fábrica se dedicó a profundizar en el estudio de la matemática, del álgebra, del cálculo, y hay un manuscrito de matemáticas de Marx de más de 900 páginas. Nos encontramos con un hombre que escribió poesía, que escribió una novela tragicómica cuando tenía 19 años, y en la carta que le escribe al papá, Heinrich Marx, nos encontramos con que Marx ya a los 19 años tenía una obra sobre la metafísica del derecho. Entonces es un hombre que dedicó su vida al conocimiento, y si no consiguió trabajo, me parece que el ser desempleado no es de ninguna manera objeto de crítica, porque si miramos la historia, múltiples artistas y filósofos no han conseguido trabajo, pero yo no veo a nadie criticando a Van Gogh por no haber podido conseguir un trabajo, o criticando a Rimbaud o a Baudelaire, a los poetas malditos, o a tantos filósofos y escritores que por diferentes circunstancias no tuvieron una vida exitosa, entre comillas, de acuerdo a lo que el capitalismo impone como éxito. Hay otra cosa muy importante que ver, y es que Marx, esa idea de que es un mantenido, desafortunadamente tuvo que ir con sus 7 hijos a Inglaterra, se le murieron 3 de los 7 hijos, tuvo que enfrentar muchísimas adversidades, pero aún así dedicó todo su esfuerzo mental y físico en completar una obra cuya relevancia económica la demuestran sucesos como la crisis económica del 2008 y la realidad económica del capitalismo cotidianamente. Entonces el hecho de que lo haya tenido que mantener Engels o no desvirtúa primero su teoría, y segundo, no me parece que sea una objeción, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema económico en donde la mayoría de las veces aquellos que hacen esa crítica a Marx son los verdaderos expropiadores y explotadores. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un Elon Musk que tiene una fortuna de billones de dólares, criticando a Marx por ser un mantenido cuando toda su fortuna se basa en un sistema de apropiación ilegítima de la riqueza, de destrucción del medio ambiente, pues me parece irrisorio. Entonces yo invitaría a esas personas que tienen esos prejuicios a leer a Marx y a pensar por ellos mismos y a ver que esos conceptos que desarrolló tienen una relevancia que se debe demostrar o desmentir en el plano del análisis económico, social, histórico y político, más no incurriendo en esos ataques que me parecen por lo demás bastante bajos. Y ya una última anotación respecto a los prejuicios con relación al socialismo real. Cuando nosotros miramos lo que ocurrió en la Unión Soviética, me parece claro que podemos hablar no de un sistema económico comunista, por más que Stalin y todos los líderes de la Unión Soviética hayan hablado de comunismo, porque hoy en día sabemos que en la política las palabras significan una cosa y en la práctica se hace lo contrario. Ejemplo, muchas dictaduras hablan de democracia y no por eso tenemos que creer a un dictador que utiliza la palabra democracia. Entonces, en el caso de la Unión Soviética, por más que se haya utilizado esa palabra de economía comunista, lo que hubo en la práctica fue un capitalismo de Estado, una economía ultra planificada, una economía que no superó las contradicciones que describe Marx en El Capital, y un sistema que contradice el sentido común de la moral más básica. ¿A qué me refiero? Si Marx hubiese visto la realidad de los campos de concentración, la persecución, toda la violación a los derechos humanos, de libre expresión, pues evidentemente no hubiera estado de acuerdo con semejante totalitarismo, en donde hubo un culto a la personalidad, en donde ocurrieron un montón de atropellos a la dignidad humana que la tradición filosófica del socialismo siempre ha defendido. Y desde luego, cuando uno indaga en las obras de Marx, en El Capital no hay ninguna receta política, y si la hubiera, no sería desde luego lo que ocurrió en la práctica, por ejemplo en la Revolución Cultural de Mao. Alguien como Marx, que devoraba la literatura francesa, que le encantaba por ejemplo Balzac, rechazaría rotundamente
ese infierno de la revolución cultural maoísta. Entonces yo creo que esos prejuicios se pueden desmontar haciendo una invitación a leer realmente a Marx y a valorar su trabajo de una forma rigurosa. Bien, bien. Bueno, es parte de la explicación que tal vez la podamos emparentar con Maradona, ¿no? A Maradona se le puede criticar fuera de la cancha, pero dentro de la cancha, pues Maradona es Maradona. Y difícil se le puede discutir todas las virtudes futbolísticas que tuvo su paso por este planeta Tierra. Ahora, claro, en el caso de Marx está en discusión, porque hasta el momento tampoco no tenemos un modelo marxista que digamos, oye, pero mira cómo está este país, mira qué ejemplar. O sea, para darle la total razón a Marx, tendría que haber un triunfo económico marxista. Y que sepamos, no ha sido detectado. O sea, realmente en la práctica no hay un modelo que sirva de ejemplo, ¿no? Para el caso de Maradona, sí, porque Maradona, si nos ponemos a observar, pues el buen fútbol, ¿no? a esa velocidad, en ese plano de inteligencia, incluso para llevarse a los marcadores, siendo de una talla tan pequeña incluso, ¿no? Creo que sí está demostrado de que sí se puede. Pero en el caso de Marx lo pongo en duda. No hay un ejemplo así definitivo, ¿no? Está simplemente su aporte. Está su aporte. Nadie lo puede negar, ¿no? Pero ese aporte está en discusión, ¿no? Ese aporte está en discusión. Ahora, en cuanto a lo que conversamos, también te pusimos ahí algo cortito, Nicolás. Marx era santardenista, o sea, le tenía tanta bronca a Bolívar. ¿Qué dirías tú sobre ese epígrafe que por ahí figura en contra del Libertador? Muy bien, Jorge. Yo diría rápidamente sobre lo primero. En el Capital, Marx no intenta desarrollar una alternativa económica al sistema capitalista, sino parte de lo que ya decía en su juventud en la 11ª tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero Marx entendió muy bien que para transformar el capitalismo primero hay que entenderlo. Entonces el capital explica desde la mercancía hasta las crisis, desde el ciclo del capital hasta la plusvalía y la explotación, pero no propone una alternativa económica. Sin embargo, la explicación económica de cómo funciona el capitalismo es lo que yo resalto en mi trabajo investigativo y es lo que yo muestro o intento demostrar que es válido en cuanto a que es una teoría que explica acertadamente cómo funciona el capitalismo. Una anécdota para mencionar ese tema: en 2008, cuando ocurrió la crisis económica que sacudió particularmente Europa y Estados Unidos, la reina de Inglaterra le preguntó al colegio de economistas, les preguntó cómo es posible que ustedes no hayan visto esta crisis. Y entonces el colegio de economistas, eso aparece en un libro de un escritor británico llamado David Harvey que se llama El enigma del capital. Y entonces el colegio de economistas, que es una institución muy prestigiosa, después de 6 meses de estudio, le respondió a la reina Isabel en ese momento que la crisis económica se debió a fallas sistémicas. Y cuando uno ve la explicación de la teoría que desarrolla Marx en el Capital, es mucho más compleja que solo fallas sistémicas. Entonces, la teoría económica de Marx es muy rica y muy compleja y la realidad económica del capitalismo la verifica. Entonces, eso es lo que yo trato de resaltar. Ahora, la alternativa al capitalismo, es cierto, no se ha realizado, ha habido intentos, unos más exitosos que otros, como la revolución anarcosindicalista en España o la Comuna de París en el 71, 1871, pero ambas fueron aplastadas por la fuerza militar. Entonces, esa es otra cuestión, pero me parece que la vigencia de la explicación del capital y del funcionamiento en general del sistema económico capitalista, eso es lo que me interesa a mí explorar y lo que le da la grandeza a Marx. Y con respecto a lo de Bolívar, Marx en la Enciclopedia Británica escribió un artículo en donde se burla de Bolívar. Y Marx dice que Bolívar es un pequeño Napoleón. ¿Por qué dice esto Marx? Porque Marx está pensando en la influencia de la Revolución Francesa y de Napoleón como emperador en Bolívar, porque Marx tiene una idea de Bolívar como una especie de líder que no solamente quería
liberar del colonialismo español, sino que quería imponer pues el régimen criollo y por eso lo critica. Yo frente a eso no tengo la verdad una opinión muy establecida, solamente me limito a mencionar que sé que Marx escribió un artículo en donde dice que Bolívar es un pequeño Napoleón, pero no lo he estudiado a fondo, entonces no tendría una opinión Bien, sobre la validez de esa crítica. bien, Nicolás. Bueno, por el momento vamos a pensar que era santanderiano. Sí, señor. Era colombiano, de la Gran Colombia, de la Gran Colombia. Bien, bien, vamos ya para la parte final, a preguntarle a nuestro hermano Segundo Flores, ya que teníamos ahí explicaciones un poco relacionadas, profundas, ¿no? De lo que significa el contrapunteo de la política que tiene que ver pues, con los estudios filosóficos de la persona. Por lo general, pues cuando nos acercamos a un artista, el artista es más campechano, más identificado tal vez con una vida bohemia, ¿no? Pero muchos artistas suelen inclinarse, suelen tener su corazoncito